Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a continuar nuestras sesiones de estudio. El día de hoy vamos a continuar con el tema de oración y meditación. Ya la sesión pasada del sábado comentamos acerca de cómo algunas instituciones como NA o AA han utilizado la técnica de la oración del poder superior para poder elevar la vibración de las personas que tienen alguna apariencia de adicción, sea alcohólica o del tipo que sea, incluyendo la parte de neurosis o personas neuróticas, personas que tienen o podemos tener dependencias, situaciones que no podemos superarlas por alguna razón, por falta de voluntad, porque no sabemos o por cualquier concepto, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a continuar con esta temática que es fundamental para utilizar elementos, herramientas espirituales que nos permitan superar las limitaciones, conocernos a nosotros mismos y también poder apoyar a las demás personas, compañeros nuestros de evolución. Entonces preparé una sesión, una charla con este material y antes de continuar, vamos a hacer una oración ligera, sencilla, pero se intenta que sea significativa. Vamos a usar este material, esta imagen. Y aquí podemos ver una imagen de la naturaleza, donde el hombre ha utilizado su ingenio para darle armonía, darle forma y darle como ese toque humano a la naturaleza, que bien la naturaleza tiene su propio toque, pero también podemos ver que si el hombre colabora, el hombre puede crear o recrear la maravilla de la naturaleza en algo mayor, en darle más armonía, darle pues el toque humano basado en el amor, en el principio de la armonía. Entonces vamos a inhalar y exhalar para quietar nuestros cuerpos, mental, emocional. Agradecemos a nuestro Padre amado, nuestra presencia de Dios que mora en nosotros, esta oportunidad. Pedimos la asistencia de los guías, de los mentores, hermanos mayores y espíritus de luz para que tengan a bien irradiar y colaborar en la claridad, en la sabiduría, en el discernimiento que podamos realizar con esta sesión, que nos dé sobre todo humildad, sinceridad, honestidad, para entender que necesitamos trabajar en nuestras vidas y también que nos dé la voluntad, el empuje para utilizar las herramientas que hemos conocido en la mejora de nuestras vidas. Que la sabiduría divina, que se basa en el amor como fuente unificadora, como integradora de todo bien, nos permita realizar este cometido y que podamos ser mejores canales de Dios en nosotros, a través de nosotros, para nuestros semejantes. Que así sea. Gracias. Muy bien, entonces vamos a comentar la lección. Continuamos con el estudio. Normalmente se esperaba que fuera una sola lección por charla y estamos viendo que casi es imposible. Estamos tocando temas que ya anteriormente los habíamos tocado, pero ahora con un enfoque integrativo, es decir, vamos a hacer estamos haciendo realmente una recapitulación de muchos temas y tratando de ir ya fundamentando la práctica o realizando la práctica. Esta lección es oración y meditación, la parte 2. Ya empezamos y vemos aquí una persona sentada, dos personas, eh, una persona sentada en una postura que nos pareciera un poco extraña porque estamos acostumbrados a verlos en una pose de yoga, así con los pies cruzados, las piernas cruzadas y sentado en el suelo, por ejemplo, o utilizando sus manos para hacer algunas, digamos, algunas posturas de las manos que recordaran básicamente la filosofía hindú o oriental. Y aquí vemos que no. De hecho, no están ni vestidos con ropa blanca o algo raro. Entonces, esto es el principio de esta sesión, que no necesariamente se requiere conocer eh, posturas
de yoga o algo así para poder entrar en sintonía con el interno. Entonces, importante, el concepto de oración y meditación son dos recursos que tenemos para sintonizar la divinidad y recordar que la divinidad está en nosotros, no fuera, está dentro. Y como fiel reflejo está en la naturaleza también, en el sol, en el agua, ¿no? Entonces vamos a utilizar para el día de hoy, vamos a basarnos en el libro Dos lecciones de espiritualidad de Kevin J. Todeshi, que es como la introducción de las 12 lecciones, donde enfatizan mucho y muy bien la importancia, la trascendencia de la oración y la meditación. Ese es el libro que vamos a usar el día de hoy. Y hay un libro que puedo recomendar a partir de esta sesión, ya lo he hecho, en la oración en la psicoterapia, que ahí nos ayuda a conocernos y a utilizar la oración de una manera práctica. Muy bien, entonces empezamos. Empezamos con esto. Dice, importancia de la oración y meditación en la transformación personal. Al igual que aprendieron a caminar, a hablar, deben también aprender a meditar. Eso es una sugerencia de Edgar Cayce. Y esto es interesante porque nos dice que de bebés empezamos a gatear, aprendimos a caminar, aprendimos a hablar. Y él lo maneja como algo súper importante, que también el arte de la oración y particularmente la meditación debería ser una práctica diaria, una práctica continua por los enormes recursos que nos facilita, por la posibilidad de aprender a escuchar a Dios. Entonces, y también hay otra frase que es bíblica, dice, pide y se te dará. De hecho, acá dice, pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá la puerta, más o menos. Es lo que dice Mateo 7. Entonces, aquí es una expresión que quizás ahorita estamos pidiendo y no se nos ha dado. Estamos buscando y no hemos hallado. Estamos llamando y todavía no se nos abre la puerta. Pero ese es el proceso, porque tarde o temprano el que pide va a recibir, el que busca tiene y va a encontrar, y al que llama, pues se le va a abrir la puerta. Es decir, aquí hablamos mucho del concepto del merecimiento, de que es necesario pedir para que se nos dé. Y no es que Dios no quiera darnos, pero como somos creadores y creamos una realidad paralela a la realidad divina, pues ahora nosotros somos los amos y señores de nuestro propio campo, de nuestra propia casa, de nuestra propia realidad y de nuestra propia vida. Y así como le dimos cabida quizás a cosas no adecuadas, como es los antivalores, pues ahora tenemos que utilizar el recurso de la oración para pedir y la meditación para aprender a escuchar. Entonces muchos de nosotros quisiéramos tener la claridad de que a la hora de pedir, pues se nos dé la respuesta de manera clara y directa. Pero lo cierto es de que como estamos en un proceso de regreso, de reingreso, digámoslo así, a los planos espirituales superiores, pues estamos ahorita teniendo una especie de velo, una especie de lentitud o aletargamiento por las condiciones de este planeta, pero particularmente por nuestra vibración, que incluyó y se maneja en la dualidad entre el bien y el mal. Entonces, no es que Dios no quiera atendernos y no es que sea así porque así deba de ser, es por cuestiones de afinidad y de vibración. Entonces, habrá seres que tienen una afinidad muy rápida, que pueden pedir y casi ni piden y ya tienen la respuesta porque ya sintonizaron por siglos con la divinidad y tienen ese merecimiento. El caso de Jesús mismo nos enseñó a orar, a meditar y a esperar también, a tener paciencia. Entonces, aquí quisiera nada más pararme en dos contradicciones que la mayoría de los seres humanos tenemos. Primero, que muchas veces pedimos sin saber pedir,
O sea, manejamos una oración negativa o contradictoria. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Eh, Pedimos sin prepararnos para recibir, es decir, pedimos por pedir, pero no nos preparamos para recibir lo bueno. O a lo sumo, estamos pidiendo, orando o rezando mal y de alguna forma nos preparamos para seguir recibiendo lo que hemos recibido. Por ejemplo, alguien pide rezando a un Dios que concibe como un Dios castigador, un Dios que de alguna forma no es el Padre amoroso que Jesús nos comentaba, y reiteradamente está pidiendo perdón y no termina de pedir perdón toda la vida. Entonces, ¿por qué? Porque siente que el Padre no lo perdona o simplemente no merece perdón. Entonces, no es que el perdón o el pedir perdón sea malo, pero cuando estamos manifestando lo contradictorio, pues ciertamente que vamos a obtener lo mismo, más de lo mismo. O aquella persona que cree que hay que sufrir y que el sufrimiento pues es meritorio ante Dios. Puede ser una persona religiosa de antaño que toda la vida rogó, lloró y se flageló, por decirlo así, ante un crucifijo. Entonces ella está pidiendo con oración negativa por la idea que tiene de Jesús o de Dios y se está preparando para seguir recibiendo más de lo mismo, es decir, que pareciera que Dios no la perdona y pareciera que no sale del estancamiento mental, emocional o económico inclusive. Y eso, la inmensa mayoría de las personas que practican quizás las religiones de ese tipo, de ese corte, pues pueden estar pidiendo y ciertamente que están recibiendo, porque pide y se os dará. Pero ¿qué y bajo qué premisa están pidiendo? ¿De qué forma? ¿O cuál es la intención? ¿O cuál es la verdad que ellos usan para pedir? ¿Y cuál es la respuesta que están recibiendo? Es decir, ellos crean su propio ciclo, su propia esfera y su propia realidad de la misma oración. Entonces ahí ni Dios mismo puede hacer nada hasta que la propia persona despierte porque el sistema no está funcionando o quizás está funcionando de la forma que está acostumbrada a que funcione. Entonces, esto es muy breve, pero es muy importante, súper importante. De hecho, me sirvió a mí para reflexionar acerca de cómo pido y qué pido en oración. Y cómo estoy reiteradamente pidiendo lo mismo, entonces estoy diciendo que no confío del todo que lo vaya a recibir porque es machacar o insistir en el mismo punto cuando quizás el punto ya fue contestado. Y no, es decir, pretendo y no acepto recibir lo bueno. O también esperar recibir sin antes pedir. Algunas personas esperan recibir, pero dicen que la oración o el rezo o lo que sea, no sé, no hay necesidad. Esperan, pero no piden. Entonces también ese principio del respeto al libre albedrío se cumple, porque no puedo esperar y no, si no lo estoy pidiendo. Entonces, por eso puedo esperar cuando ya pedí, cuando ya encargué un pedido, un producto de Amazon o de Mercado Libre, voy a esperarlo recibir, pero no voy a recibir algo o no esperaría recibir algo que no he pedido. Entonces, ambas situaciones, contradicciones, no tienen sentido en la oración. No suenan lógicas y aún a nivel humano, a nivel del plano, tampoco dan certeza absoluta de que eso pueda cambiar, a menos de que uno entienda que está uno orando de manera negativa o equivocada. O uno está pidiendo, pero no está esperando, pero no pide, no tiene quizás esa conciencia de que hay que pedir, hay que demandar, hay que tocar la puerta para que se abra. Eso es muy importante. Pero hay una certeza, el que pide se le da, el que busca va a encontrar, el que llama se le va a abrir la puerta. Entonces aquí hay un elemento importante para todos nosotros que de alguna forma se resume en lo siguiente. Podemos pensar que hay un programa maestro interno que es el propio yo soy, que es el poder superior en uno, o lo que llamamos la individualidad o el ser verdadero, la esencia divina, el espíritu. Y ese programa maestro tiene, tiene todo
para manifestar liberación, felicidad, gozo, bienestar, fe, esperanza, todo lo bueno que podamos a solicitar, pedir o querer manifestar. Ese programa maestro es un programa interno y está directamente conectado con la superconciencia, con Dios o el poder superior. Y ese programa está incluido en cada uno de nosotros. Pero a lo largo de los siglos de separación, con ese programa creamos un programa alterno, o sea, un programa personal o un chip o una memoria o una grabación. Eso es lo que llamamos el ego o la personalidad. Y siempre, siempre, siempre el ego o la personalidad es sinónimo de limitación, de repetición automática, de bloqueo inconsciente. ¿Con qué? ¿Contra qué? Contra el programa maestro. Podemos decir que todos los seres humanos tenemos ese ego o esa personalidad, ese programa. Yo le llamo el programa chino. Es como un programa, digámoslo así, perdón por la expresión, falso, un programa hecho para actuar en el plano, pero separado del programa maestro. Y ese programa personal o ego, algunos dirían ego, el ego, ese programa pues es un programa que de alguna forma tiene muchas limitaciones. Es como un programa de hace 20 años, cuando estaban las computadoras apenas, o 30, y había discos duros o discos flexibles muy grandes y muy limitados y cuadrados. Entonces, todos los seres humanos, en mayor o menor grado, nos identificamos con ese programa y pensamos que somos eso. Pero a la par con ese programa está el programa maestro, o sea, el poder superior. Y realmente en eso estriba todos nuestros problemas, que actuamos conforme el centro de ese programa y no con respecto al centro del otro programa, que es el programa maestro, el programa divino, ¿no? Y existen diferentes grados de sintonía de un programa con el otro. Esto no significa que el ego o la personalidad sea 100% mala, entre comillas, porque es un programa creado por nosotros a lo largo de los siglos, consciente o inconscientemente. El grado de sintonía con la verdad que representa el programa maestro, programa superior, va a definir el grado de sufrimiento y los diferentes grados de liberación. Por ejemplo, podríamos pensar que el programa de el ego o personalidad de Jesús prácticamente estaba muy depurado, prácticamente sintonizaba con el programa y eran uno con el programa maestro. Entonces su liberación era completa porque vivía en la verdad de la sintonía con lo superior. Y muchos de nosotros tenemos ese programa que está ahí inconscientemente, de alguna forma, controlándonos, ¿no? Entonces siempre se habla, esto va a ser la eterna, la gran dualidad del ser humano. ¿Hasta qué grado en una encarnación vamos a avanzar en la sublimación del programa ego o programa chino o el chip que hay que cambiar? ¿Y en qué medida nos reconectamos o sintonizamos el programa maestro? Pero aquí hay una cosa interesante. Lo interesante es de que la única forma para poder accesar a ese programa maestro es una línea de una vía de acceso que es propiamente la oración y una vía de retorno o lo que llamarían los que manejan los sistemas feedback o retroalimentación, una línea de retorno a nosotros mismos que es la meditación. Entonces son como los dos cables que conectan con el centro, por decirlo así. Las personas que no practican la oración difícilmente van a practicar la meditación. Yo me preguntaba por qué algunas personas practican la meditación y no la oración, porque quieren escuchar, pero no quieren realmente, no definen qué quieren escuchar. O sea, están esperando quizás nada más una vibración, pero no establecen su necesidad o su deseo de conectar con algo superior. Entonces están como a la mitad de ese circuito, ¿no? No se completó el circuito. Entonces, siempre, y vamos a hablar a futuro, que el concepto del ideal o los ideales, todos se pueden resumir en realizar la conciencia de Cristo. Y aquí no es un concepto religioso para nada. El concepto de Cristo es la conciencia
de unidad. Es decir, la conciencia de Cristo es la conciencia de unidad, de integración con el todo, con Dios, por decirlo así. Entonces, cuando estamos vibrando en conciencia de Cristo, estamos practicando la unidad con la fuente y la unidad con los demás y aún con nosotros mismos y con todo. Es decir, vibramos en esa sintonía de armonía, de perfección, de integración con el todo. Es una conciencia universal, la conciencia de Cristo. Y puede o no considerarse al Jesús o el Cristo que conocemos como personaje, porque la conciencia de Cristo aún va más allá, es más alta, solo que Jesús la simplificó y la demostró como un ser humano llamado Jesucristo, Jesús el Cristo. Entonces la conciencia de Cristo es la conciencia de unidad, de unicidad, y la conciencia del ego es la conciencia de separación o división. Entonces, en eso estriba todo esto. Esto ustedes ya lo saben. Ya lo sabemos, pero se nos escapa que cada día, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que tenemos en el día a día, podemos estar ejercitando el ego y no la divinidad, o no la conciencia del Cristo o de Cristo. Y bueno, Edgar Cayce nos dice que no somos ni cuerpo ni mente, somos almas o somos espíritus hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces, en esta vida y en las posteriores vidas, la razón de nuestra existencia es la oportunidad, la vida nos da la oportunidad de depurar el ego, el programa personalidad, y empezarse a enriquecer con el programa maestro, con el programa del poder superior. En eso estriba todo, pero hay algo. ¿Cómo lo accesamos? A través de la oración y la meditación, particularmente de estas dos. Por eso es tan importante la oración y la meditación. Es la única vía de escape, de salvamento del alma encerrada en la conciencia llamada ego o llamado programa, como la Matrix de la película, ¿no? Entonces es la única forma, es el único forma, digamos, de escape, o mejor dicho, de elevación de la conciencia encarnada en un cuerpo humano, encerrada en un cuerpo humano en una limitación de espacio-tiempo. No hay de otra. Y es algo gravísimo que la inmensa mayoría de los seres humanos no lo sepamos y que lo sabemos no lo practiquemos. Entonces es súper importante. Dice que básicamente Edgar Cayce nos comenta que la relación con lo divino es en este momento, aquí y ahora. No es una relación para la vida después de la muerte o de ultratumba. Somos sus hijos y Dios es consciente de nosotros en todo momento. Es decir, la conciencia de Dios está muy al pendiente de nosotros en cada instante de nuestra existencia, donde quiera que estemos. Y como Dios, lo divino, la conciencia macro, es aquí y ahora y nos reconoce como sus hijos, Dios perfectamente nos tiene, digamos, contemplados y nos tiene apreciados en todo momento. Solo la separación la otorga o la genera el ego. También nos dice que el cuerpo físico es el templo vivo de Dios. O sea, por eso el concepto del suicidio, del aborto y de tantas aberraciones humanas, pues realmente va en contra de esta verdad. El cuerpo es el templo vivo de Dios, donde Él, Dios, ha prometido encontrarse con uno mismo, recordando que la relación más importante y eterna, de aquí hasta la eternidad, es con Dios. La meditación propiamente nos ayuda a conocernos y también a mejorar nuestras relaciones con los demás, porque nos conectamos con la voz interior, con las sugerencias internas. Entonces, independientemente, podemos decir que a lo mejor no conocemos a Dios, pero podemos tener al menos una imagen, una percepción de Él, así sea en la naturaleza, en el sol, en el aire, en la vida misma. No hay necesidad de humanizar a Dios y no hay necesidad inclusive de tener una claridad o certeza absoluta de qué es o cómo es Dios. Bástenos saber que Dios es todo y todo lo bueno, bello y perfecto, todo lo que representa armonía, amor, representa la maternidad y paternidad, el amor mismo, eso es Dios. Eso nos basta para poder sintonizar con Él y tener una concepción bastante verdadera de lo que es Dios a nuestro nivel, en nuestro grado de evolución.
Entonces, bueno, vamos a empezar ya a revisar los fundamentos de la oración y la meditación con esta instrucción. Lo que nos sugiere Edgar Cayce es que podemos combinar oración y meditación, es decir, podemos tener momentos de oración y luego de recepción o lo que es meditación, espacios, puede ser el mismo día, etcétera. Tenemos libertad de manejarnos en estos, usando estas dos herramientas. La creencia original es que orar o rezar es lo mismo y esto, orar y rezar, se usa mucho para suplicar, para rogar, para llorar, para pedir que nuestros deseos y necesidades, sobre todo, muy particularmente materiales, pues se realicen. Dice Edgar Cayce que muy bien se puede usar esto, pero que eso no es realmente el objetivo de la oración. Más allá de eso, el deseo de expresar el deseo de cada uno de nosotros por alcanzar esa plena conciencia de Cristo, o sea, de Dios, de la unidad, o reunido o unido con Dios, entender los designios del Padre, entender cómo piensa, cómo siente, cómo ve, cómo percibe y cómo Él de alguna forma es clara la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios en este asunto, en este problema, cuál es el criterio divino, cuál es la conciencia de Dios al respecto? Ese sería el objetivo de la oración. Es decir, buscar ser uno con esa conciencia mayor. Ese sería el objetivo de la oración. Y por eso se dice la oración, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a adecuar mi pensamiento a tu pensamiento creador, ayúdame a tener una interpretación más verdadera como tú la tienes, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. En tus manos entrego mi voluntad para que tu voluntad se haga en mí. Ayúdame a ser un canal de bendiciones, por ejemplo. Ayúdame a entenderte para que, desoyendo mi propia intención de entenderme a mí mismo, porque sabemos que si queremos creer que estamos en la verdad con el ego, pues ya es casi seguro la equivocación. Entonces la oración es más que nada, es una exhortación, una petición, un llamado a que tengamos lucidez, iluminación y que podamos sintonizar con esa conciencia mayor. Ese es el objetivo de la oración. O sea, las cosas necesarias del plano pudiéramos pedirlas, pero realmente el objetivo, eso ya él las conoce. Él las sabe, sí se pueden pedir, obviamente, pero la oración tiene un sentido más alto, más profundo, más significativo, porque más allá de las necesidades materiales, emocionales o de lo que sea, pues realmente el alma lo que aspira es a ser iluminada por esa conciencia, aprender a sintonizar y a vibrar junto con esa conciencia, siendo uno con esa conciencia, cosa que el Maestro Jesús lo hacía. De alguna forma, lo que más pedía el Maestro era aprender a escuchar la voluntad superior en él y a través de él. Entonces, el concepto de meditar, también meditar es algo extraño. Mucha gente se queda en silencio y está meditando. Pero aquí nos dice que no es propiamente reflexionar ni soñar despiertos. O sea, meditar no es reflexionar como tal ni soñar despierto o quedarse una media hora, una hora en silencio absoluto. No es propiamente eso, aunque eso es un paso para eso. Es prepararnos de manera física, mental y de manera espiritual. ¿Para qué? Para armonizar nuestro cuerpo físico y mental de tal forma que podamos hacer una especie de espacio o vacío, por llamarlo así, de quitando grabaciones mentales, necesidades físicas, inquietudes del cuerpo y de la mente, para poder sintonizar con lo divino, concentrando primeramente la atención en lo interno. Entonces, aquí si ustedes lo ven, la meditación no es sentarse únicamente, podemos hacerlo. Y eso ayuda y facilita la respiración, la meditar en la respiración es el principio, pero realmente es aquietarnos de tal forma que ese aroma interno se haga presente, que es muy sutil. Dice, es una invitación para que Dios, orar es una invitación para que Dios se manifieste en nosotros.
o sea, para que se haga presente. Y meditar es despejar nuestra mente de todo pensamiento superfluo que impida entrar en sintonía con lo divino. Lo divino es un aroma muy sutil que requiere como una flor muy delicada que nos predispongamos en la quietud, en la serenidad, en el aquietamiento de los pensamientos y emociones para que se presente, se exprese. Orar es demandar una dirección, es suplicar en el buen sentido, es como la intención es profunda del alma. La palabra suplicar no es estar rogando y tirándose y arrodillado, ¿no? Es suplicar la comprensión, es como aspirar y de alguna forma manifestar esa intención de mayor comprensión divina. Y meditar es propiamente escuchar la voz interior de lo divino, lo que tenga que expresarse o manifestarse o decirnos, que no necesariamente es lo que yo pudiera estar deseando. ¿Por qué? Porque en la oración es una invocación, es una petición, una exhortación, una súplica del alma para que se haga la voluntad superior y nos ilumine en lo que él o ella sabe que nos puede ayudar, compartir su conciencia, su vibración. Y meditar es escuchar internamente esa voz y ella sabe lo que necesitamos. Muchas veces no sabemos ni siquiera pedir, por eso el consejo es eso, es aprender a demandar esa guía, a suplicar esa comprensión alta y aprender a escuchar los designios del Creador. Porque como bien dicen, o sea, mis pensamientos no son los de ustedes. Y estando en esa sintonía, obviamente eh, podemos recibir claridad que ni siquiera estamos esperando o que no tenemos conciencia de lo que nos falta, porque casi siempre no la tenemos. Entonces, el objetivo final o fundamental de la meditación, fíjense, y aquí nos vamos a dar de topes, porque muchos hacen meditación y no sabemos para qué la hacemos, o simplemente la hacemos porque nos gusta estar 20, 30 minutos ahí sentados o acostados en la cama. El enfoque personal de nuestra meditación es únicamente aprender a expresar mejor el amor divino en el trato con los demás. Y aquí nos llevamos de golpes. ¿Por qué? Porque ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Ama a tu prójimo como te amas y como te amas, ama a tu prójimo. Entonces, estamos hablando del amor divino y Casey nos dice, busquemos ser canales de las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son equivalentes al amor divino. Entonces la meditación nos predispone a limpiar nuestros canales y ser un mejor canal del amor divino en el trato con los demás. Y fíjense, es interesante. Entonces, las personas que hacen meditación, muchos de ellos no están en esta sintonía. A lo mejor están buscando conocimiento, buscando, pues no sé, claridad, respuestas intelectuales, científicas o cualquier cosa. De alguna forma también pueden buscar sanación, etcétera. Pero realmente el objetivo último de la meditación es aprender a expresar mejor el amor divino en el trato con los demás. No hay de otra. Y en el en el proceso, porque es realmente lo que Dios quiere, que seamos lo que Él es, y Él es amor divino, y nosotros también, aunque no lo manifestamos tan perfectamente, hay unos beneficios que se dan por añadidura. El primer beneficio al hacer la meditación es físico. Logramos la relajación del cuerpo. Aprendemos a respirar. En el uso de la mente aprendemos a ordenarla y concentrar la atención, aprender a centrar la atención en algo, ya sea en la respiración, en un objeto, en una palabra, en una frase, en una afirmación, en una oración escrita, por ejemplo. Entonces aquí aprendemos a relajarnos, a quitarnos, a respirar. En el segundo aprendemos a ordenar nuestra mente caótica y a concentrarla en un objetivo de meditación. Y en la parte espiritual logramos sintonizar con el espíritu mayor y nos ayuda a regenerar lo divino en nosotros mismos. Es decir, nos volvemos a transformar en divinos porque ya somos espíritus de manera
consciente. Estamos haciendo este esfuerzo de sintonizar al Padre. Entonces nos regeneramos divinamente, por decirlo así. Y bueno, todo esto finalmente reincide. La resultante de esta práctica es mejorar nuestra relación con los demás y nos da la capacidad de afrontar con más fortaleza, más optimismo, con más poder, fe y convicción y con más energía los acontecimientos de la vida, sobre todo aquellos que son adversos o que no son como los esperamos. Entonces nos da esa capacidad, mejora nuestras relaciones con los demás, que es lo primero, porque nosotros mismos nos relacionamos mejor con nosotros y nos da esa capacidad de tener más fe, más fortaleza, más sabiduría, más voluntad, más optimismo y más poder para superar las adversidades y aprender a discernir los acontecimientos de la vida. Nos da más iluminación, por decirlo así. Entonces, aquí voy a hacer un alto y vamos a comentar antes de pasar a la parte práctica, cómo hacer la meditación y los pasos. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, es el momento, por favor. Si alguien quiere compartir o comentar. ¿Todo está clarito? ¿Todo está bien? Sí, estamos en la misma sintonía. Sí. Todo está bien, Elda. ¿Alguien más quiere comentar, compartir? ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular de esta primera parte? Sí, David, A ver, Javier. yo tenía idea también de que la meditación es un poquito más amplia, desde el punto de vista que también podemos usar la meditación para sanar enfermedades del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, y en conjunto, pues también se mejoraría el cuerpo etérico. ¿Verdad? Entonces, pienso yo que la meditación también va un poquito más allá, no sé si sea correcto o no. Sí, es correcto. De hecho, hay una parte, y ahorita la vamos a ver, de cómo se hace la meditación y cómo puede ayudar en la sanación de los chakras o de los vórtices energéticos que tenemos, porque es una especie como de transfusión, no de sangre, pero es transfusión energética. Nos ayuda a armonizar, a mejorar, inclusive a revertir, quitar algunas enfermedades físicas. Pero esto obviamente requiere práctica. ¿Por qué? Porque el amor es la energía que puede vibrar con la más alta frecuencia y la otra es que donde hay muy alta frecuencia, pues no hay otra cosa. O sea, donde hay amor no puede, no prevalecen, por ejemplo, los gérmenes, no prevalece nada que sea menor al amor mismo, ¿no? Y es correcto lo que comentas, súper correcto. Muy bien. José, ¿quieres compartir, comentar? Ah, eh, bueno, Es que que oigo es, ahí oigo como que quieres hablar. no, Dinos si hay algo. pero que somos espíritus divinos en evolución y que nos debemos como preparar un poco más para convivir con nuestros semejantes y darles aliento y poder cooperar con ellos, así como eh, si no tienen para comer, si no tienen un techito donde dormir, en fin, tenemos que estar preparados para estar con ellos también, ¿no? Ok, sí, ciertamente. La finalidad de nuestra encarnación aquí es ser canales de bendiciones, hacer el mayor bien posible y tratar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Quizás muchas veces fallamos en ese cometido, sobre todo con nuestros familiares, personas cercanas, ¿no? Porque hay veces lo intentamos y nos equivocamos. Pero lo Sí, importante es darnos cuenta. Creo yo que la clave va a estar, y es difícil, porque no es fácil, porque estamos acostumbrados al haber elegido este camino, que nos cuesta trabajo ahora subir la cuesta, ¿no? Por decirlo así. Cuando uno pregunta, dice, bueno, eh,
¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Uno sabe o puede uno intuir cuál es la voluntad de Dios. Y la otra es cómo actuaría el Maestro Jesús en estas condiciones. Y ahí nos damos cuenta de cuánta diferencia o cuánta separación tenemos de hacer la voluntad divina, ¿no? Y para esto nos sirve la oración y la meditación. O sea, nadie de ninguno de nosotros ni de toda la humanidad tiene el grado de perfección que mereceríamos tener para poder estar en otro mundo más de felicidad, un mundo más de luz. Entonces somos como seres normalmente rebeldes que estamos padeciendo en este plano de dolor, de sufrimiento, de vejez, donde hay muchas apariencias. Entonces, quizás ese cometido de cuál es la voluntad de Dios. Por eso, cuando uno pide en oración que se haga tu voluntad y no la mía, ya es un gran paso, aunque nos cueste. Pero ya empezamos en una encarnación a pedir que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre las nuestras. Y la otra, que nos enseña a ver lo que no vemos, porque tendemos mucho a verlo desde nuestra óptica limitada. Entonces, por eso pedir en oración, ayúdame a ver lo que no veo. Quítame el velo de mí mismo para que yo conocerme como tú me conoces y corregirme como tú deseas que yo sea corregido por mí mismo. Entonces, eso es una oración muy alta, porque no se está enfocando afuera, se está enfocando a la propia persona. Y lo otro es ayúdame a ser un canal de amor o de bendiciones, recordando como el maestro lo hizo. Entonces, también es un nivel muy alto, que no es fácil llegar a él, pero si no lo pedimos, menos va a ser fácil, menos vamos a llegar a él, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguien más quiso aquí comentar? Por favor. Bueno, a ver, aquí dice dos comentarios. Gracias. Gracias, José. Muy gentil. Gracias. La meditación puede favorecer que las ideas de Dios sean las que nos vayan coordinando en nuestra vida cotidiana, es lo que he entendido. La meditación puede favorecer que las ideas de Dios sean las que nos vayan coordinando en nuestra vida cotidiana, es lo que he entendido. Sí, la meditación facilita que haya una renovación de nuestro programa ego, de nuestro programa humano, para que el programa divino, que es la conciencia crística o la conciencia de luz o de Cristo, pueda empezar a operar en nosotros. Es la que nos permite una renovación y un cambio. Cuando nos damos cuenta de nuestros defectos, cuando nos damos cuenta que no somos pacientes, que criticamos, cuando nos damos cuenta de muchas cosas, es que es a través de la meditación que estamos más pendientes de eso y tenemos esa sensibilidad para captar esa retroalimentación que la misma vida nos puede dar. Dice, requiere constancia esta práctica y la oración como una forma de disciplinarse. Sí, tanto la oración como la meditación nos ayudan a practicar la espiritualidad y a disciplinarnos. Entonces, una forma de ver cómo estoy en lo espiritual es cómo estoy en mi trato con los demás. ¿Qué tan conflictivo estoy? ¿Qué tan conflictivas son mis relaciones con los demás? Sea con quien sea, ¿no? Recientemente una compañera decía que tenía problemas con una persona y de alguna forma lo que yo sugería es que aprendiera a soltar, a perdonar y a pedir por esa persona más cosas buenas, ¿no? Y normalmente cuando somos enemigos, en lugar de pedir el bien para nuestro enemigo, pedimos mal, que pedimos que le parta un rayo, quitando poder. Y lo cierto es de que si logramos vencernos a nosotros mismos, pidiendo y recordando que el otro o la otra persona también es como yo y que también ha cometido errores como yo, entonces de alguna forma estamos trascendiendo. O sea, no es fácil el pedir por los que nos han ofendido. Es difícil para una persona que tiene el orgullo, el ego, muy orgulloso o muy egoísta. Las personas que dicen, yo no puedo perdonar a aquel o aquella que estuve en el pasado. Entonces, eso es bloquear el circuito de luz, o sea, bloquear la posibilidad de avanzar, porque donde no hay perdón, hay resentimiento y el resentimiento atrapa y esclaviza. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de eso? Cuando yo le digo a alguien, bueno, pues suelta, suelta, perdona. Y dices que yo no puedo perdonar. Me cuesta, me hizo tanto daño esa persona, o no puedo olvidar la ofensa que me hizo esta o tal persona. Y ese es un problema muy fuerte,
porque puede hacer oración, pero la energía del no perdón, o sea, del resentimiento, inhibe que esa oración llegue a un nivel mayor, por decirlo así. Es decir, hay una vibración antagónica a la vibración del amor. Entonces hay mezcla, hay dificultades en ese proceso, pero tiene que seguir insistiendo en pedirle al poder superior, a Dios, que le ayude a soltar el resentimiento y a perdonar. Entonces puede que no la perdone hoy o mañana, pero es indudable que tiene que aprender a pedir que le enseñen a perdonar, o sea, que sea el poder superior. Por eso también se dice mucho, vacíen sus programas a la divinidad, entréguense a su divinidad para que puedan generar ese vacío que permita que se llene, que la divinidad lo llene con su propia esencia. Pero la mayoría tampoco quiere entregar su voluntad. Entonces le cuesta mucho trabajo. Digo, nos cuesta, pero en general veo a que las personas que menos practican esto y no quieren entender porque hay rebeldía, una persona que no puede perdonar, mejor dicho, no quiere, es una persona que normalmente es rebelde. Rebelde, rebelde, rebelde. Y es orgullo, solapado, orgullo escondido. Muy bien. A ver, Delia o Deli, creo que es Del. No sé si quería comentar o alguien más. Sí, gracias David, soy yo Claudia. Ah, Claudia, no te Sí, conocía. sí, es que Dije, estoy desde la compu, sí. entró de incógnita. Dije, ah, bueno. Gracias. Sí, estoy recordando un texto sagrado que dice que, bueno, Saulo de Tarso decía que yo mengüe para que él crezca, refiriéndose a Jesús, ¿no? Y con esto quisiera dar un comentario. Es interesante, yo ya se lo hacía saber a usted de manera particular que en mi experiencia yo he tenido que cambiar ese concepto de oración. Yo vengo de la religión muy, muy, muy religiosa y el concepto que tenía precisamente era de victimismo, de no merecedor, de no merecedora de las bendiciones, ¿no? Entonces, aunque llorábamos y suplicábamos y nos arrastrábamos, pues no había cambios, al contrario. A veces yo sentía hasta como más pena, más culpa, más todo, ¿no? Entonces, ya que estamos en este caminar, insisto en mi experiencia, yo he descubierto pues que sí tenemos que cambiar ese concepto, esa idea de que, como usted decía al principio, quitar a ese Dios castigador, ese Dios que elige solamente a algunos, ¿verdad? Y cambiarlo por esa energía creadora, creativa, divina, ese ser superior, que es verdad que es Él, pero también nosotros somos chispas de Él, que somos parte de esa unidad. Entonces, pues ahora en mi experiencia, vuelvo y repito, ahora yo lo hago como una plática, ¿sí? Pero ahora también como que ha trascendido toda esa victimismo. Ahora ya mi oración no es porque pedir y pedir. También el escrito bíblico dice que pedimos, y no recibimos porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Entonces, ahora yo lo hago de manera más consciente. O sea, a lo mejor no es mucho como usted lo dice, pero luego le digo, ¿no? Ayúdame a abrir la mente para que pueda entender más. O sea, ya mis palabras ya hasta incluso han cambiado. Mis deseos, mis anhelos ya son como que de mi alma, ya no son del ego, que antes, no, yo ahora quiero esto y ayúdame a alcanzar esto. O sea, ya no es material, sino ahora ya es para adentro y es muy interesante, pero yo ahora sí que mi aporte ahorita sí sería que empezáramos a cambiar esos conceptos, esas ideas que nos han metido como creencias y que nada que ver con la energía divina. Gracias, David. Excelente. Gracias, Claudia. Sí, creo que es una exhortación, es una invitación a todos para que revisemos qué decimos en la oración, cómo lo decimos y qué tanto lo estamos repitiendo, porque podemos caer en ese círculo vicioso de rezar como se hacía en la religión, por ejemplo, y que lo traslapamos a esto o a la metafísica o a cualquier enseñanza. Y de alguna forma no salimos de ahí porque seguimos orando de la misma forma y por lógica estamos recibiendo la misma respuesta de siempre. Entonces, a mí me ha recordado, digan, es tan importante volver a repasar o revisar estas charlas, por ejemplo, este material, que ya lo hemos visto, ya todo el mundo, ya por ejemplo al inicio todos me dijeron que esto ya lo sabían, ¿no? De alguna forma. Pero por ejemplo, yo que estoy dando la charla me doy cuenta de que se me estaba pasando, de que he caído en una forma de hacer la oración
dando a entender de que pareciera que no recibo o recibo lo mismo. Es decir, cuando uno se pide algo, tiene uno que soltarlo. La terapia, por ejemplo, es decir, hay algunos movimientos en los cuales tienen que decir que son pecadores, pecadores, pecadores toda la vida, ¿no? Y digo yo, entonces, ¿cuándo vamos a sentirnos ya libres de pecado o de ser pecadores? Entonces, es muy importante esto. O sea, si estamos diciendo que ya Dios nos está librando y aceptamos que recibimos la ayuda, pues tenemos que darlo por hecho y concluir ahí y pasar a otra etapa, a otra forma de expresarnos. Entonces, muy bien, vamos a continuar entonces. Gracias. Entonces, los pasos aquí se esquematizan de una manera muy práctica. El primer paso es una posición confortable, como si estuviéramos nos podemos usar la silla, estar sentados. Bueno, si quieren pueden estar cómodos, pero por ejemplo aquí sentados en una silla con los pies en el suelo, las manos pueden estar en esa postura o bien sobre los muslos, las manos sobre los muslos, o bien en los costados, o sea, de esta forma como está este señor o esta señora. Bueno, esta señora se fue a más porque no sé por qué puso la silla en un sofá, pero los pies deben de estar puestos en el suelo de preferencia o cómodamente localizados, ¿no? La columna recta, pero se puede poner una especie de sofá o una silla que le permita estar suficientemente recta, aunque no exageradamente, pero cómodo, confortable, con la forma de la espalda de la columna, por ejemplo. Puedes usar la ropa ligera o una ropa que sea cómoda en un lugar adecuado y tratar de hacerlo como un espacio vital para hacer este ejercicio. Entonces, esa sería la primera, pues, sugerencia, posición confortable. Empezamos inhalando de manera profunda, sosteniendo, exhalamos y lo hacemos 2 o 3 veces para eliminar tensiones. Esto es como para iniciar y incrementar un poco más la oxigenación y controlar la inhalación y exhalación. Inhalamos por la nariz, sostenemos unos cuantos segundos, exhalamos y sostenemos la exhalación y luego otra vez inhalamos 2, 3 veces, 4 veces y es suficiente. Si hubiera algún cosquilleo o algo, podemos usar las yemas de los dedos de nuestras manos para tocar el punto donde está un poco inquieto o tenso, etc. Lo importante es estar lo menos tensado posible. Luego hay un ejercicio de respiración que es opcional. Algunas veces se puede hacer, otras veces no es necesario. Pero básicamente se hace 3 veces y la clave es inhalar por la fosa nasal derecha, o sea, tapando la izquierda. O sea, tapamos el poro izquierdo o la fosa nasal izquierda. Inhalamos por la derecha. Profundamente sostenemos y cerramos la nariz completamente y expulsamos por la boca. Eso lo hacemos 3 veces. Inhalamos por la derecha, tapamos y sacamos. Lo hacemos 3 veces. Y el segundo ejercicio es igual 3 veces. Inhalamos ahora por la fosa nasal izquierda, cerrando la derecha obviamente y cerrando la boca. Luego llegamos a un tope y tapamos ahora la fosa nasal izquierda y exhalamos por la derecha, manteniendo la boca cerrada. Entonces esto espero que se entienda. Entonces primero inhalamos por la derecha, tapamos los 2 poros, las 2 fosas nasales y exhalamos por la boca. Y en el segundo parte del ejercicio es inhalamos por ahora la fosa nasal izquierda, tapamos los 2 poros, abrimos el poro de la fosa nasal derecha y sacamos por ahí manteniendo la boca cerrada. Esto lo hacemos 3 veces uno y 3 veces el otro. Y ya estamos listos. Podemos prescindir de este ejercicio que fortalece o potencializa la respiración, pero realmente llega más oxígeno y es más fácil la concentración. Eso lo digo por experiencia. Cuando no lo hago, hay veces como que cuesta más. Entonces vamos a concentrar la mente en un único pensamiento. Puede ser una palabra, o puede ser, algunos lo hacen con los ojos abiertos
Como este ejercicio es de introspección, yo sugiero cerrar los ojos y tener la frase corta, como puede ser la idea de Dios, amor, paz, yo soy relajación o estoy relajado, estoy en paz, por ejemplo, o una oración Padre Nuestro. Es una simple frase que nos permite reflexionar qué significa Padre Nuestro, que estás en mí, o sea, o Dios en mí, o Dios es amor, yo soy amor, por ejemplo. Cualquier afirmación, cualquier frase, cualquier oración, cualquier texto nos puede servir para focalizar la atención de la mente. Entonces, en el primer estadio, que es el punto 5, vamos a pensar en el verdadero significado de esas palabras, no la mente en blanco, porque realmente la mente es como el diseñador, es el que está constantemente creando, pero podemos ampararnos o apalancarnos con la mente para que se ponga a pensar el significado de las palabras. O sea, usamos la mente y la ocupamos para que nos ayude a potencializar la meditación. Entonces pensamos en el verdadero significado que está atrás o abajo de esas palabras o detrás de esas palabras. O sea, no nada más yo soy amor o Dios es amor, no. ¿Qué significa? ¿Qué trascendencia? ¿Qué impacto? ¿Qué meta me está transmitiendo esas palabras? No nada más las palabras, sino es como profundizar en el auténtico significado de las palabras. Y el segundo estadio, que es el punto 6 o llegar a un segundo nivel, es que una vez que ya medio profundicé, reflexioné, medité o de alguna forma interpreté las palabras y me da más información a la mente o la mente me la da, paso a sentir la afirmación en silencio. Es decir, ya no voy a repetir el texto, la frase, pero voy a tratar de sentir lo que es, por ejemplo, Dios es amor, o yo soy amor, o yo soy paz, o yo estoy relajado, o lo que sea, o Padre Nuestro, pero ya en una especie de usar el sentimiento, la emoción, la sensibilidad, por decirlo así. Y eso es difícil, porque fíjense, o sea, el sentarse es bastante fácil, el respirar es bastante fácil. El pensar en el significado de algún texto, o sea, reflexionarlo, es muy fácil, pero sentir, que es como captar y emanar el aroma de un perfume muy fino, pues ese sí está en chino, por decirlo así, porque no estamos acostumbrados. Pero es importante sentir la afirmación en silencio, sin pronunciar otra vez las palabras o repetir la mente, usar la mente para repetir el texto. Pero si llega a haber dispersión, pues te regresas al enfoque principal, a pensar, a reflexionar y te pasas al sentimiento, porque ya estabas en el sentimiento. Entonces empiezas a sentir lo que es la unidad con Dios, por ejemplo, el amor, la paz, etcétera. Este proceso de estar más sintonizado en el sentimiento, que eso es propiamente meditar, la duración es de 3 a 15 minutos, es la que recomienda Edgar Cayce, que no es mucho. Algunos se llevan media hora, otras una hora y bueno, todo es cuestión de práctica. Y al final, ya a los 15 minutos, por ejemplo, cierras la meditación, extiendes tus manos y si estuviste meditando acerca de la paz, del amor, pues la proyectas a alguna persona que sientas que pueda necesitar ese ejercicio tuyo o los frutos de tu ejercicio y los compartes con otras personas. Esos serían los pasos más prácticos, más directos y más elevados de la meditación. Entonces, dice la meditación practicada con frecuencia ayuda en la sanación, lo que comentaba Javier, y facilita el cambio de hábitos limitantes. Orar es hablar con Dios y meditar es escucharlo. Y qué mejor regalo que aprender a escuchar a Dios. Ujú. Miren, dice Ella, es como he leído en un libro que el trabajo espiritual es como pintar un cuadro en una tela de araña, con mucha paciencia y cuidado. Bueno, muy bueno. Entonces aquí nos habla de la sanación en todos los niveles, pero lo más importante es que potencializamos el ser canales de amor, como lo es el Padre. Y aquí encontré material para aquellos que les gusta así como más conocimiento, tiempo. ¿Qué dice?
y efecto de meditar. Esto es, lo han estudiado algunos fisiólogos, que 3 minutos aumenta la circulación sanguínea. Cuando hacemos la meditación 7 minutos, la frecuencia de las ondas cerebrales comienzan a cambiar a ondas alfa. O sea, con pocos minutos ya empezamos. A los 10 minutos hay un balance entre el área simpática y parasimpática del cerebro, digamos de los dos hemisferios o los dos sistemas principales. A los 20 minutos desaparecen los pensamientos del subconsciente que producen ansiedad. Entonces, una persona que tiene depresión o ansiedad haciendo meditación, 20 minutos, ya se le está yendo todos sus pensamientos. A la media hora hay un balance completo del sistema endocrino, lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, las glándulas endocrinas. 1 hora ya sería, es bastante, pero pues está bien. Se integra el subconsciente con su proyección externa positiva. Es decir, aquí ya podemos hacer reprogramaciones para que se queden. Y a las 2 horas, los cambios en el subconsciente se mantienen todo el día. Y en 21 días, según la historia o la teoría, pues ya se queda fijada el nuevo hábito, la nueva programación. Entonces la meditación nos sirve para programar inclusive el subconsciente. ¿Cómo no nos va a servir? Ajá, interesante. Entonces aquí el punto es cuánto le dedicamos a la oración, cuánto a la meditación. Y bueno, si estamos aprovechando este recurso que nos conecta con Dios directamente, ¿no? Entonces el libro donde viene este estudio ya lo tienen en PDF, 12 lecciones de espiritualidad de Kevin J. Todeschi en la introducción. Ahí viene un poco más detallado. Aquí ya es como un resumen. Y el otro libro que puedo recomendar, donde vamos a empezar a estudiar, inclusive sería bueno estudiarlo todo, pero vamos a ver si es posible, donde habla sobre los demonios interiores, sobre el subconsciente, sobre el uso de la oración para desbloquear patrones, digámoslo así, de ocultamiento de nuestra personalidad, cómo desenmascararla. eh, bueno, viene muy profundo. Curiosamente es un psicólogo normal, convencional, que estudió la oración y bueno, sacó muchísima información, muy práctica. Y bueno, a mí me ha sorprendido este material que ya es bastante antiguo, eh, cómo utilizar la terapia de la oración como actividad cotidiana. Yo lo recomiendo aún los que no son terapeutas ni psicólogos, o sea, es algo extraordinario. El odio, por ejemplo, un amor mal dirigido, que es el principio de todo, la culpa, el resentimiento, el odio, la culpa, el miedo y la desvaloración, ¿no? Que son como los 4 demonios interiores que hemos comentado un poco. Y aquí termina la instrucción. Aquí termina. Si quieren comentar o compartir a alguien algo, o si tiene alguna duda, es el momento de expresarlo. ¿Alguien quiere ampliar, compartir, comentar? Yo, David. A ver, Claudia. Ok, perfecto. Ay, es que estoy haciéndome bolas yo sola aquí con la compu. No se apure, ¿Sí me esperamos. escuchan? Sí, Ay, muy bien. Sí, pues yo quisiera compartirles un poquito. Yo practico por las mañanas 50 minutos la meditación y pues he aprendido, bueno, según la gnosis, ¿verdad? Nos están enseñando acerca de los centros energéticos, de esos chakras que comúnmente le conocemos, ¿verdad? Que esa energía, madre, como le llaman en el Dostán, esa energía creadora empieza pues por el centro energético Muladhara que está entre nuestros genitales y que al respirar sube hasta nuestra coronilla. Y de esa manera estamos transmutando ese oxígeno que está ocupado por los defectos, por los errores, nuestros pensamientos. Y nosotros al transmutar esta energía o al poner la atención en la respiración, nosotros estamos cambiando ese oxígeno y esto a su vez pues hace que el cuerpo se tranquilice,
que el cuerpo incluso recibe esa sanidad en cualquier órgano que tuviéramos alguna molestia. Entonces, es muy interesante, muy, muy interesante. A lo mejor, la información es mucha, pero ya cuando lo llevamos a la práctica, es muy interesante y sí, yo la verdad lo he experimentado y sí me da mucha tranquilidad, me da como que mucha energía, ya ve que le comentaba a usted también eso, me da mucha energía y sí, sí me gustaría que pues se animaran a investigar y hacerlo porque sí trae mucho beneficio. Perdón, traen muchísimo beneficio. Entonces, no nos espantemos como yo, que fue, bueno, cuando yo escuchaba acerca de los chakras, dije yo, esto es brujería, pero bueno, mi mente tan cerrada, ¿no? Ahora que estoy conociendo esta información, pues puedo entender que solo me lleva al conocimiento de mí misma para ver que el eterno o la luz divina, el supremo, como le queramos llamar, está dentro de nosotros. Todo esto son como que estrategias, yo lo he visto así, como para conocimiento interior. Ajá, porque la verdad nos desconocemos tanto y no sabemos gran cosa, pero cuando empezamos no sé, a investigar y a probar y a experimentar más que nada, pues nos vamos a ir dando cuenta de todas estas situaciones, de estos, para mí les digo, es como estrategias que el Eterno nos pone como para ese conocimiento interior. Entonces, si está en su haber practicarlo y todo eso, de verdad que sí nos ayuda muchísimo. Gracias, David. Gracias. Sí, nada más quisiera hacer una pequeña sugerencia. Todas las enseñanzas espirituales, religiosas o esotéricas son respetables. Nada más es una sugerencia de cuidado y precaución. Por conocimiento, por experiencia o por conocer personas que han practicado algunas enseñanzas, como en el caso de la gnosis, sin demerecerla, hay algunas técnicas que no son del todo adecuadas. Hay que tener un poco de cuidado y porque son riesgosas. El uso de la energía sexual, la sublimación de la energía, etcétera, conlleva algunas situaciones que vale la pena que esté prevenida y precauta, que sea cauta en ese sentido. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. Y en todos lados es muy parecido. Por ejemplo, no nada más, por ejemplo, en las líneas espíritas hay muchos grupos que con toda la buena intención del mundo están tratando de hacer su labor, pero también por desconocimiento pueden caer en errores y en atrapamientos tanto de los líderes como de los espíritus que están ahí en esos grupos. Sí. Entonces, no nada más en eso, aún en la misma SEDEC, ustedes, esta información no es mía, yo doy la referencia que se trae de Edgar Cayce y de alguna forma la he practicado y para mi juicio no es algo que pueda generar, digamos, preocupación mayor. Entonces, simplemente tengan mucho cuidado. Hay libertad para que estén en cualquier escuela y que estén aquí y allá y que estén en ninguna y en todas, no hay problema, pero sí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. También quiero comentar que hay muchos libros escritos. Creo que me comentaron por ahí de un libro donde se habla de que, por ejemplo, el ser humano programa que la madre pueda venir a asesinar al hijo, por ejemplo, o a enfermarlo o a tratarlo mal, o que el padre tome el papel de que va a ser el verdugo de su hijo o el hijo el verdugo del padre, o que lo va a castigar para quitarle el orgullo, por ejemplo. Y eso a mi juicio es un error tremendo. El autor es muy conocido, que ahorita ni voy a mencionar su nombre ni los libros, pero es una teoría y hay muchas teorías en el terreno de la reencarnación, en el terreno del destino y la planificación. Entonces, la lógica, cuando uno ve una lógica mayor, ya la otra lógica menor ya no se ve tan grande. Por ejemplo, hay un respeto irrestricto al libre albedrío. Y de alguna forma, la planificación para hacer mal no existe en los planos de luz. Puede haber seres que vengan y quieran planificar, pero realmente no tienen, de alguna forma, no están obligados los espíritus a hacer un papel de verdugos, de dañar al otro. Eso es una completa aberración a mi juicio. Entonces tengan muchísimo cuidado, porque podemos mezclar con muy buena fe, con muy buena convicción y con deseos de conocer enseñanzas unas con otras y tener la dificultad para discernir. Entonces estaríamos en confusión. Sí los aliento a que investiguen, a que pregunten, a que se den cuenta, pero siempre es bueno de alguna forma irse con precaución y sobre todo utilizar el sentido común, utilizar el modelo del Maestro Jesús
que obviamente puede ser tomado por una religión u otra y puede inducirlos al error. Por ejemplo, también otra enseñanza que habla de que Jesús pues tuvo pareja, María de Magdala o María de Magdalena, que tuvo hijos y todo eso. A mi juicio, los libros que hemos estudiado, ningún libro comenta al respecto. No lo manejan así, no porque el maestro no pudiera tener pareja, sino porque sus 33 años ya estaban establecidos y él no sería tan irresponsable como para dejar a una esposa, dejar hijos, digámoslo así, a mitad de un proceso. Entonces, eso viene, por ejemplo, en el libro de Ramatiz, El Sublime Peregrino, y aclara el punto, porque hay mucha distorsión, que esto, lo otro, ¿no? Sin embargo, ojalá prevalezca el sentido común y podamos, digamos, aceptar lo que se nos dice internamente, porque siempre Dios y el poder superior nos previenen, pero también cuando nos metemos en cuevas de lobos, pues podemos caer, al menos ser mordidos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, Entonces, con exactamente. todo respeto y con todo cariño, nada más, esta sería la única sugerencia al respecto. Muy bien, Ali, Sí, gracias. ¿Alguien más gracias. quiere compartir o comentar en este tema? Porque entonces ya estaríamos aquí cerrando. Yo, Es- David, a ver, Javier, con respecto a lo que estás comentando, a ver, nunca me he detenido yo ante eso, ¿verdad? ajá. O sea que Ni, te has metido a todas las... no, ¿O no, no, cuál no. es la idea? Lo que te quiero decir es de que cuando algo me brinca, inmediatamente se lo pregunto a mi superconsciente. Ok, O sea que yo a él sí le tengo mucha confianza. Mi superconsciente es el ángel de mi guarda, y también sé que es de muy alto nivel, aunque es de cuarta dimensión, es de muy alto nivel en la cuarta dimensión, ¿verdad? Entonces yo le doy a él mucha confianza, ¿verdad? Entonces, confío en él y pues sí, he preguntado hasta cosas que tú nos dices. wow, Le digo, ya me oye, pusiste. Ah, oye, fíjate que David dijo esto y dice, está. este, ¿cómo lo debo de tomar? Definitivamente, pregunto cuál es el nivel de verdad, ¿verdad? Si es el del 90, del 70, 50. Y la verdad, David, siempre contigo ha sido una verdad De a medias, dice. de casi el 100%. O sea, a lo mejor le fallas en una sola palabra, así, si sí o no, cosas, pero traes el 100% de verdad tú, ¿verdad? Entonces, yo también, por ejemplo, con los videos de YouTube, traen bonitos temas y lo primero que hago es preguntar si tiene la verdad. Y luego me dicen que el 50% de verdad ya ni siquiera los toco, ya me retiro, o sea, ¿verdad? Entonces, para el grupo, ¿verdad? Pues si tienen alguna desconfianza con algo, que es muy difícil, pues, saber todo de qué sí es verdad y qué no es verdad, tenemos a quien preguntarle. Sí, a su Eso poder interior, definitivo. a su voz interior. Sí, sí, sí. Sí, bueno, primero quiero comentarte, eso de estar en tal nivel, etcétera, es muy relativo, ¿eh? O sea, normalmente la conciencia no nos dice en qué nivel estamos, porque caemos fácilmente en el orgullo, hay que tener cuidado. La otra, la oración se pide y la meditación recibes, pero muchas veces tenemos el ego que se mete y se entromete, o bien el subconsciente. Podemos tener ahí una grabación que nos predispone a tener una respuesta que es la que queremos y no es necesariamente la que Dios nos envió. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la otra creo que es importante. Creo que la poca experiencia que tengo, porque también he pasado mil y unas, fue interesante, es que la clave tiene que ver con el grado de amor, el grado de afinidad con el modelo de Jesús. O sea, la enseñanza más alta que puede haber en todo el sistema solar, en todo el universo en el que estamos, es que el máximo modelo y exponente, el ejemplo y el modelo a seguir es el hermano mayor Jesús. Tanto el espiritismo, tanto Edgar Cayce, aún inclusive la metafísica lo consideran maestro y otras escuelas. Entonces, lo que tienen que hacer es ver si los líderes, si los guías, si los instructores que estén en la escuela, en la gnosis o donde sea,
pues realmente están buscando perfeccionarse. No se busca que sean perfectos porque nadie lo es, pero el primer requisito es que estén buscando conocerse a sí mismos y que estén buscando transformarse en la mejor versión, a imagen y modelo de Jesús. Si lo están haciendo, probablemente sean algo digno de confianza, pero no lo es siempre, no es certeza, pero ese es un camino. Si buscan enriquecerse los líderes, si buscan manipularlos, controlarlos, si los buscan mantener en un solo corralito, en un cuadro, y no que no salgan de ahí, si los buscan ya sería una secta, sería un movimiento cerrado. Por ejemplo, no critico, pero es cierto, hay escuelas ocultistas, hay escuelas, digámoslo así, fraternidades que les llaman, que solo algunos iniciados o selectos pueden entrar, y ojo con eso. O sea, realmente la enseñanza más alta es la más sencilla, es el amor. Entonces, no hay una enseñanza más alta que el amor, y eso lo tenemos que recordar siempre. Y todo lo que nos mueva al amor es divino, y lo que no nos mueva al amor es de otra cosa, no es del Cristo. Eso sería lo primero. Y lo segundo, que tienen el poder de escuchar a su ser interno. Es preferible confiar en el poder interno y quizás equivocarse porque a lo mejor no estamos sintonizando del todo o bien con el poder interno, pero empezar a practicar el sacar la sabiduría dentro de uno. O sea, la conexión es directa con Dios. Entonces, si hay una protección en los sueños, tarde o temprano, si somos honestos y sinceros con la verdad, con el poder superior, ese mismo poder nos va a alertar, pero tenemos que ser capaces de no caer en prejuicios o no caer en inclinaciones porque me gusta, no sé, los judíos, me gusta X o Y, porque ahí sí nos metemos en camisa de 11 varas e impedimos que la voz interna se manifieste claramente. Entonces, podemos caer en mil engaños. O sea, el terreno espiritual es un terreno minado. O sea, yo he vivido la experiencia y la verdad que ha sido tremendamente dolorosa confiar al 100%, entregar la vida, los años por un ideal y quizás darse cuenta de que vivió uno engañado sin querer o por ignorancia o por inocencia. Entonces, tengan cuidado, tengan precaución, comparen, compaginen. O sea, una teoría les funciona, les hace clic, pero pueden preguntar a alguien que tenga la teoría contraria y empezar a tener un criterio más amplio. Esa sería mi sugerencia, ¿no? Con Sí, todo David, respeto y cariño. Gracias. sí, David, también me has enseñado mucho, también me lo has dicho varias veces, que tiene mucho que ver la intención, ¿verdad? Entonces, también lo has dicho mucho en el grupo, ¿verdad? La intención, que debe tener uno intenciones buenas y sinceras. Entonces, también eso también lo he aprendido mucho de ti. Sí, Muchas gracias. gracias. La intención es muy buena. Cuando alguien quiere, aunque esté en cualquier escuela, del tipo que sea, cuando hay intención de servicio, de conocer la verdad, es muy valioso. Pero también sí les puedo decir, hay intención inocente. O sea, con muy buena intención es muy valiosa y tiene su mérito. Pero cuando caemos en la inocencia, o sea, entramos en una excesiva confianza o en nube rosada, caemos en un error, con toda la buena intención del mundo. Podemos pensar en aquellos jóvenes que deciden, por ejemplo, ser, con todo respeto, ser sacerdotes o monjas. Eh, Puede ser que no esté en su plan de vida, pero haya una intención de servir a Jesús. Y hay muchas escuelas que utilizan a Jesús para atraparlos, para mantenerlos. Pero lo mejor es aquello que te hace libre. Entonces, tiene uno que revisar mucho eso. Entonces, la intención buena no basta. No basta ser buenos inocentes, porque podemos ser buenos, como dicen por ahí, con todo respeto, buenos tontos. O sea, podemos ser buenos, pero somos ignorantes. Y ahí sí nos podemos meter en camisa de 11 varas porque alguien nos hable bonito o diga que sigue a Jesús y que ese es el camino. Creo que cuando alguien dice, este es el camino único, el absoluto y el mayor, yo lo he dicho alguna vez y me he equivocado. Entonces yo digo, no, o sea, la verdad mayor es Jesús en el buen sentido y no soy religioso, y la verdad mayor es el amor. De hecho, es la única verdad, el amor, la unidad. Entonces, bueno, ese era, por algo pasó el tema el día de hoy. ¿Qué Gracias, pasa? David. Gracias. Si no hay ningún comentario adicional, estamos abiertos, o sea, experimenten, prueben, vean el contrario. Si están casando con un punto, busquen el contrario y traten de verlo de manera desapasionada si es posible,
para poder encontrar la verdad que nos hace libres. Vamos a cerrar entonces el día de hoy. Gracias por acompañarnos y por sus comentarios, siempre muy valiosos, sus aportaciones. Vamos a poner esta imagen bonita y vamos a quietarnos. Solo podemos dar gracias a la divina luz que nos acompaña, nos acompañó el día de hoy y nos seguirá acompañando. Agradecer a nuestros mentores, nuestros ángeles y guías espirituales, nuestros maestros e instructores que vibran en el plano invisible, pero que su irradiación llega hasta nosotros. Pedimos que la luz se haga presente, que el planeta pueda elevar su vibración, que el país México pueda despertar y que todos los países de la Tierra también lo hagan a través del amor, a través de la verdad del Cristo, del Maestro Jesús, que nos trajo, que pese a las distorsiones y pese a los añadidos, a las mezcolanzas, su mensaje es eterno y perdurará hoy y siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca van a pasar. Y ese es el mejor camino, es la mejor respuesta a nuestras oraciones. Que el reino de Dios se haga aquí en la tierra, como se hace en los planos superiores, en los mundos y esferas de luz. El planeta está próximo a pasar a esa etapa de regeneración y estamos invitados a vibrar alto y a orar porque así se realice en armonía para con todos, bajo la gracia y de manera perfecta como el Padre lo ha establecido. Gracias a la Fuente Universal por tantos dones, tantas bendiciones y por tanto amor. Gracias. Bueno, ahora sí, que pasen excelente noche y nos vemos para la próxima sesión. Gracias.